viendo a un tema que he titulado Principios de Evangelización, porque Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Jesús, antes de ascender a los cielos, dejó un encargo y nos dijo: les encargo la palabra de la reconciliación. ¿Qué pasa cuando nosotros no evangelizamos? No compartimos las buenas nuevas de salvación a otras personas. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Su encargo no me interesa. Entonces, si Dios nos encargó el ministerio de la palabra, de la reconciliación, ¿a quién debo yo compartirles? A todo el que se me atraviese. Vecinos, parientes, amigos. ¿Cuántos tienen amigos que no han conocido a Dios? ¿Cuántos tienen familiares que no han conocido a Dios? ¿Cuántos tienen vecinos que no han conocido a Dios? Le hago la pregunta: ¿cómo creerán ellos no han creído? ¿Alguien puede invocar a Dios sin haber creído en Él? ¿Pero alguien puede creer sin haber escuchado el Evangelio? Entonces, ¿qué necesitan los no creyentes para creer? Que se les predique. Usted y yo cumplamos con nuestro deber. Su responsabilidad no es que se conviertan. ¿Cuál es la responsabilidad? Predicar. ¿Y cuál debe ser la predicación? Va a venir un juicio de Dios a este mundo. Por cuanto Dios es santo y el pecado trae muerte. Ese debe ser el mensaje. Decirle al vecino: ¿sabías que va a venir un juicio de Dios a este mundo? Sí, ¿por qué? Por el pecado. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Y entonces, todos vamos a morir. ¿Hay una salida? Sí, hay una salida. Estamos viendo principios de evangelización. ¿Qué es lo primero que debemos compartirle a una persona que no es creyente? ¿Qué es lo primero que se le comparte? Bien. ¿Cuál es como el afán de nosotros como creyentes? Siempre es predicarle el evangelio a las personas, ¿cierto? Pero el evangelio es el remedio para el pecado. La vida es corta, la muerte es eterna, pero hay un remedio: Jesucristo. Entonces, el afán de nosotros es predicarle el evangelio a las personas sin haberles mostrado primero la enfermedad. Cuando una persona va al médico, el médico le dice: tómese el remedio, sin antes haber investigado qué tiene. ¿Sí? Como un chico de nuestra iglesia una vez llegó al médico y dijo: vengo por un ibuprofeno. No, primero se necesita que el médico le diga qué enfermedad tiene. De hecho, los médicos dicen: no se automedique, porque usted no sabe qué tiene. Porque en vez de hacerle un bien, lo va a empeorar. Entonces, en los principios de evangelización, antes de dar el evangelio a una persona, ¿qué tenemos que enseñarle a esa persona? La santidad de Dios. Porque si la persona no conoce la santidad de Dios, nunca va a saber que está enfermo. Entonces,
debemos estar conscientes de enseñarles primero la santidad y la justicia de Dios antes de compartirles el evangelio. ¿Por qué mucha gente no se siente pecadora? Usted ahí le comparte el evangelio a esa persona y dice, no, yo no robo, yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, antes yo le hago favores a los vecinos. Y se creen buenos. Entonces ellos dicen, yo no necesito el evangelio. ¿Para qué? Yo no lo necesito. Porque se creen buenos. ¿Cierto? Entonces, lo primero que vamos a enseñarle a las personas es decirle que Dios es santo. Por eso muchas personas no sienten necesidad de un arrepentimiento. Hay personas que vienen a la congregación, pero nunca se sintieron así. Yo, pecador, si yo soy bueno, yo antes vengo a culto. Agradezca a Dios que vine, ¿no? Sí, yo pensaba así cuando estaba en la adolescencia, como fuimos criados en el Evangelio, en la palabra, y yo llegué a la edad de los 16, 18 años, y yo me pegué mi descarriada. Y yo decía, voy a ir al culto hoy porque ya hace como 6 meses no voy, pobrecito Dios. Oiga, yo pensaba eso. Porque yo pensaba que Dios necesitaba de mí. Y así está el mundo no tiene ni idea de la santidad de Dios. Y por eso el mundo vive como vive, ¿verdad? Entonces, tener una revelación de la santidad de Dios va a ser muy importante para que usted pueda compartirle a otros. Pero si usted no lo ha vivido, usted no se lo puede enseñar a otro, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Generalmente, ¿qué se hace cuando uno evangeliza a una persona? Lo invita a la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué le pregunta después de que vino a la iglesia? ¿Cómo se sintió? Bien. Siga viniendo. Pero ¿qué debe sentir una persona cuando viene por primera vez a una congregación? Debe ver su pecado, porque hay un Dios santo. Porque si él nunca ve la santidad de Dios, nunca se va a ver pecador y nunca va a necesitar de un Salvador. Esta pregunta la hice esta mañana y creo que la hice la vez pasada. ¿Cuántos vinieron a Jesús porque realmente se vieron muertos en sus pecados? Que vinieron a la cruz de Cristo y corrieron a Jesús porque era el único que los podía salvar de sus pecados. Solo uno, habemos como más de 100. ¿Usted cree que esa es una verdadera conversión? La verdadera conversión es cuando alguien viene a la cruz de Cristo porque sabe que viene un juicio de Dios para él, porque es pecador por cuanto Dios es santo y no puede tener relación con el pecado. Hermano, nadie puede resistir la santidad de Dios. Y solo puede estar en la santidad de Dios una persona que Dios lo entre a la santidad de Dios. Nadie puede entrar a la santidad de Dios. Gracias. ¿Sabía eso? Nadie puede entrar a la santidad de Dios a menos que Dios lo entre a su santidad. Y la persona que no esté en la santidad de Dios irá a condenación eterna. ¿Cuántos sabían eso? Va a ir a condenación eterna. Muchos están en un peligro y no lo saben. No lo saben. Están en un gran peligro. Porque la santidad de Dios exige total perfección. Vamos a mirar un ejemplo. En Isaías capítulo 6, versículo 1.
Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, o sea, en esa época de ese rey existía también el profeta Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2, ¿qué hacían? Cubrían sus rostros para no mirar a Dios. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían ellos? ¿Cuáles eran las canciones de esa coral? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, o sea, de la gloria de Dios. Entonces dije, ¿qué dijo el profeta? ¿Qué clamó? Pegó un grito, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Cómo es que una persona se debe sentir ante la santidad de Dios? Muerto. ¡Ay de mí! Pegar un grito, ¡ay de mí, que soy muerto! Cuando ve la santidad de Dios. Mire, ni siquiera los serafines, estos seres angelicales, santos y perfectos, se atrevían a mirar a Dios. Cubrían sus rostros y sus pies y cantaban, pero no miraban a Dios. ¿Qué sabían estos seres? Que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Si Dios se hiciera visible en este momento, en este lugar, en este momento, todos quedaríamos muertos por la santidad de Dios. El profeta exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué la gente no se siente pecadora? Porque no conocen la santidad de Dios. Desafortunadamente hoy las personas buscan es un beneficio propio. Voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios me sane. Pero es muy rara la persona que llega a una congregación diciendo, quiero conocer la santidad de Dios. Es muy rara. ¿A dónde más concurre la gente? A las discotecas. Pero donde más concurren es donde le dice, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque es una palabra enfocada ¿en quién? En el hombre, no en Dios. Es lo que la gente, las personas quieren oír. Pero si nosotros logramos entender lo más importante, no se preocupe por lo demás, enfermedad, economía, no se preocupe, todo eso va ahí incluido. Todo eso va incluido. Pero lo que tenemos que entender primero es que la santidad de Dios exige muerte por el pecado y yo estoy ahí en esa condición. Por eso necesito a Cristo, por eso necesito un Salvador. ¿Sabe que para muchas personas Cristo no significa nada? Es alguien que murió en una cruz, no más. Pero no significa nada para esa persona. No hay gratitud, no hay fiesta en él, no hay agradecimiento, porque nunca entendió quién era Cristo. Nunca entendió quién es ese Salvador. Y por eso no significa nada para él. Aunque venga a la iglesia, sea cristiano. Porque no ha entendido el verdadero propósito de Dios. Cuando una persona ha entendido quién es Cristo, lo ama,
lo adora, le sirve. ¿Se acuerdan de la mujer que se postró a los pies del Señor? Lloraba, con sus lágrimas regaba sus pies, con sus cabellos los enjugaba. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe por qué ella me ama? Porque ella ha entendido quién soy yo. Mientras que Simón, que era fariseo, doctor de la ley, no entendió quién era Jesús. Nosotros no entendemos a Jesús por saber mucha Biblia o mucha teología. Nosotros sabemos quién es Jesús cuando entendemos la santidad de Dios, su justicia y quién es Cristo para mí. Ese día que entienda, voy a amar a Jesús con todo mi corazón. Por eso Jesús dijo, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? ¿Qué significaba eso? O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús a ese fariseo? Necesita entender quién es Dios para poderlo amar. Nadie puede amar a Dios si no lo conoce. Nadie. Nadie puede amar a Dios si no le conoce. Y si no le ama, menos vivir para Él. Menos, porque nunca entendió. Entonces, cuando vamos a compartir el Evangelio o a un no creyente, lo primero que hay que enseñarle es su condición en la que está ante un Dios santo. Amén. Terminemos de leer el versículo 5 de Isaías 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cómo se vio? Cuando él ve la santidad de Dios, ¿cómo se ve Isaías? Inmundo. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios, ¿qué? Inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué. Ay de mí, que soy muerto. Dice que un ángel tomó un carbón encendido del altar. ¿Sabe qué significa el altar? Sacrificio. Y tomó un carbón de allí y dijo, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que todo ser humano necesita entender, que su pecado necesita ser ¿qué? Quitado. Muchas personas tienden a reformarse en sí mismos, pero no entienden es la obra de Dios. No entienden la obra de Cristo. Al no entenderla, sus esfuerzos serán en vano. Amén. Así no diga amén, hermano. La Biblia lo dice. La santidad de Dios es sublime. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque se le dio por... ¿Qué fue lo que subió de punto? Cuando Dios estaba hablando con Abraham, dice hay un clamor que sube de punto. ¿Qué era lo que estaba subiendo? Un clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Pero de quién era ese clamor? ¿De quién? De Dios. ¿Pero qué hay en Dios? Muy bien, la santidad de Dios. Cuando hay un pueblo que no tiene arrepentimiento, o una persona que no se quiere arrepentir, está en su pecado, ¿sabe qué sube de punto hacia la presencia de Dios? Un clamor de la santidad de Dios. ¿Sabe qué le exige la santidad de Dios? Muerte. Le exige muerte por el pecado. Y sube de punto. Aunque Dios es misericordioso, ¿qué estaba haciendo Dios con Abraham? Comentándole para que Abraham intercediera. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo. Señor, sálvalos, sálvalos. Esa es la misericordia de Dios. Da la oportunidad de salvación, pero al mismo tiempo la santidad de Dios, ¿qué está diciendo? Muerte, 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 mátalos. Entonces está la misericordia de Dios, pero también está la
santidad de Dios. Y se combinan juntas. Entonces, Señor. Ajá, Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, si Dios no fuera santo, la santidad de Dios no le exigiría muerte por el pecado. Pero Dios es santo. Y Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. No sé si escucharon. Dios no pasa por alto el pecado porque Dios es ¿qué? Santo. Mire, Dios es santo, es tan sublime que cuando Él venga, la gente va a tratar de pelear con Él. ¿Y sabe qué va a pasar? La santidad de Dios dice que ellos se derretirán como cera. Se van a derretir. Aquellos soberbios que se levantan contra Dios, un día van a estar delante de Dios y van a conocer la santidad de Dios. La van a conocer. Va a ser terrible, terrible, terrible. Por eso, el mensaje que tenemos que tener nosotros es ese. Dios es santo, va a ser un juicio. Merecemos morir por nuestro pecado. No le hable, venga, oramos por tu problema. Aunque si necesita oración, eso viene después. Pero lo primero que él necesita es conocer a Dios, conocer su santidad. Venga que Dios te quiere bendecir. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Hablaba con una hermana que sabe harta Biblia, que el arcángel Rafael es el que sana. ¿A dónde dice eso, hermana? Muéstrenme porque yo quiero aprender. Pero hermana, no crea lo que la Biblia no dice. Ojo con eso. Y a veces creemos cosas que Dios no dice y las decimos y las compartimos y las predicamos. No hay que decir lo que Dios no dice. Porque ¿qué es lo que le da vida al hombre? Toda palabra que sale de ¿dónde? No de la boca mía, sino de la boca de Dios. Muy bien. Ajá. Bien, Jaimito. Dice que todos aquellos soberbios que no creen al Señor tendrán su parte en el lago de fuego. Así no crea, porque hay personas que dicen que eso es el infierno, es acá. Un Dios bueno que va a condenar a la gente. Dios es bueno, pero Dios es santo. Es santo, no solamente es bueno, Él es santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a Romanos capítulo 5. ¿Vamos bien atrasados? Se fue rápido el tiempo. Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, la gente pregunta, bueno, ¿y qué es pecado? Eso depende como usted vea las cosas, ¿cierto? Ese es el decir de la gente ahora. Si para usted es pecado, pues es pecado, ¿sí? Esa es la ley de, ¿cómo es que se llama eso? Relativismo. Si para usted es pecado, es pecado. Pero si para usted no es pecado, disfrútelo. ¿Cómo le enseñamos a una persona qué es pecado y qué no es pecado? ¿Por medio de qué? ¿De la ley?
Entonces las personas pueden decir, pues yo no he pecado. Entonces hágale la pregunta, ¿usted nunca ha dicho una mentira? ¿Usted nunca le ha mentido a nadie? Ah, no, sí, sí, sí. Eso es pecado. ¿Por qué? La ley lo dice. ¿Para qué nos fue dada la ley? Por eso nadie va a tener excusa. Porque la ley es para todo el mundo. Entonces, si la ley es para todo el mundo, ¿cómo queda todo el mundo? Con la boca cerrada. ¿Quién es mejor que otro? Ninguno. ¿Quién de los que está aquí nunca ha dicho una mentira? ¿Quién ha dicho mentiras alguna vez en la vida? Esta mañana un hermano no levantó la mano, le dije, vea pues. Si todos hemos mentido alguna vez, ¿qué dice la ley? Estás condenado a muerte. Eso dice la ley. La ley es implacable. Y mire que algunas personas tienden a cumplir la ley. Está muerto. Y a veces solamente cumplen el sábado y los otros 612 mandamientos, hermana Isabel. ¿Por qué? Sí, todos hemos pecado. Todos estamos muertos. Pero espere, termino la enseñanza. Así es que se debe sentir, hermana. Me alegra por eso. Porque si todos hemos pecado alguna vez, todos merecemos morir. Todos. Yo no merezco salvación. La ley dice que yo merezco morir. Por eso es importante que le demos ley a las personas. ¿Se acuerdan cuando vino un joven rico a Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, haga esto y haga esto. ¿Y qué le dijo el rico? Pues yo lo he cumplido. Sí, todo jactancioso, ¿no? Y el Señor le dijo, vaya, vende todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ni siquiera le dijo déselo a la iglesia. Déselo a los pobres. ¿Y qué dijo el hombre? Sí, Señor, reconozco que te he fallado. Voy a entregarlo todo. ¿Qué mostró ahí? ¿Qué ley estaba quebrantando? ¿Qué mandamiento de la ley estaba quebrantando ahí? Avaricia. No amaba al prójimo. No amaba a Dios. Y estaba diciendo que había cumplido la ley, imagínense. ¿Y cómo se fue? ¿Alegre o triste? Triste. ¿Por qué fue triste? Porque amaba más las riquezas que a Dios. Su Dios era el dinero. Ese era su Dios, el dinero, no Dios. Y estaba diciendo que había cumplido la ley. ¿Cuál ley? Si ni siquiera amaba a Dios. Entonces mire cómo Dios evangeliza a ese joven y le hace ver por la ley su pecaminosidad, su avaricia y su falta de amor. No hubo un arrepentimiento. ¿Por qué no hubo un arrepentimiento en el joven rico? ¿Por qué no se arrepintió? Se fue triste porque él nunca quiso reconocer su pecado. Y la ley le estaba mostrando. La ley le estaba mostrando que era pecador y que necesitaba un salvador. No lo aceptó. Hoy se predica del pecado y del arrepentimiento, pero no quieren aceptarlo. No quieren recibirlo. Se sienten buenos. Y por eso no hay agradecimiento para con el Señor. Y por eso no hay fiesta en el corazón. No hay fiesta. ¿Qué voy a hacer fiesta cuando a mí no me están celebrando nada? ¿Verdad?
Entonces, es importante hacerle ver a las personas lo que la ley dice que es pecado. La ley no puede quitar el pecado, pero sí nos muestra el pecado. Entonces, ¿a dónde apunta la ley? Si nos dice usted es pecador y merece morir, ¿qué hace la ley? Pero yo le muestro quién le puede quitar el pecado. Entonces, ¿a dónde señala la ley? A Cristo. La ley señala a Cristo para que vayamos a Jesús, porque Él es el que puede quitar nuestro pecado. Todos los que estamos aquí merecemos morir. Pero ¿quién, a dónde nos señaló la ley? A Cristo. ¿Para qué? Para ir a Cristo. Corra a Cristo. Corra a Cristo, porque Él es el que puede quitar el pecado. Amén. Entonces la ley es muy importante porque nos señala, es como una radiografía, muestra la enfermedad, pero no la quita, pero sí muestra qué necesitamos, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15. Dice, pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Entonces, la ley produce ira, o sea, el juicio de Dios está sobre todas las personas. El juicio de Dios, por cuanto nadie ha podido cumplir la ley. Nadie. Entonces, la ley dice, hay un juicio de Dios para usted. Hay un juicio de Dios. La ley produce ira, por cuanto ningún ser humano puede satisfacer las demandas de Dios. Ningún ser humano. Entonces, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Alguien que nos libre de ese juicio, de esa condenación. Que estábamos celebrando ahorita, ¿no? La cena del Señor. Entonces, aunque los fariseos tenían la ley de Dios y la enseñaban, ellos nunca entendieron la ley de Dios. Y ellos la enseñaban. Si hubieran entendido para qué era la ley, para mostrar su pecado y que necesitaban un Salvador, los fariseos, si hubieran entendido eso, hubieran ido a Jesús. ¿Pero qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron. ¿Por qué? Se creyeron autosuficientes. Ellos no fueron a Jesús porque decían, nosotros no necesitamos de ese Jesús. Nosotros con cumplir la ley, pero resulta que nadie puede cumplir la ley. Y Jesús le dio la verdadera interpretación a la ley. Vamos a San Mateo 5, versículo 17. San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Leamos el 27 nomás. Dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley decía que no había que cometer adulterio, pero el adulterio era tener un contacto físico con la persona. Pero cuando viene Jesús, Jesús le da la verdadera interpretación a la ley. ¿Y qué dijo Jesús? El solo hecho de mirar a una mujer y codiciarla, ya quebrantó la ley de Dios. ¿Cuántos hoy ya adulteraron? No levanten la mano. ¿Qué merece esa persona
por quebrantar ese mandamiento merece la muerte. ¿Estamos entendiendo por qué es tan importante el Evangelio? Ya merece morir. Así sea cristiano. Yo creo que hay más de uno confundido. Pero de eso se trata, de confundirlos para que piensen. De eso se trata. Ya merecemos morir. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los creyentes? Que la sangre de Cristo nos está limpiando. ¿Usted se imagina donde eso no sucediera? Vea. Pero la ley sigue vigente en ese sentido. Mostrarnos lo que es el pecado. Por eso dice que si estamos en comunión, ¿cierto? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros, o sea, edificación, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué va haciendo el Señor con cada pecado que cometemos nosotros? Nos va limpiando, nos va limpiando. ¿Quién no se enojó hoy contra alguien? Se puso bravo porque los huevos los quería sin cebolla. Se los dieron con cebolla. Se puso enojado. Ahí quebrantó la ley de Dios. ¿Cuántas veces nosotros quebrantamos la ley de Dios al día? ¿Qué dice la ley? La ley produce ¿qué? Ira, el juicio de Dios sobre una persona. Pero bendito sea Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y por Él tenemos acceso a la santidad de Dios. Por Él y solo por Él. Por eso lo amamos, amén. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Sí. Sí, hay que confesar. Correcto, hay que confesar, reconocer que hemos pecado, que merecemos morir, pero que la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Por eso se vive en santidad por lo que Él es. Bien, entonces, háblale a las personas de que hay una ley de Dios que dice lo que es pecado y que merecemos morir. Merecemos el infierno, la condenación eterna. Entonces, ¿quiénes rechazan la ley y quiénes rechazan el Evangelio? ¿Quiénes rechazan el Evangelio? Y cuando hablo de rechazar el Evangelio, no es solamente las personas que están afuera, aún dentro de la iglesia, personas rechazando el Evangelio sin darse en cuenta. Porque yo tengo que ver mi necesidad de ser limpiado por la sangre de Cristo, por cuanto soy pecador. Dios es santo. La ley me dice en qué peco. Entonces la ley me lleva a Cristo para que Él me limpie, sea mi Salvador y Él viva en mí para poder vivir una vida agradable a Dios. Solamente el Espíritu Santo puede revelar esa verdad de Dios a cada corazón. Y Él lo va a convencer. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Convence al incrédulo, lo convence de pecado. Esa es una verdadera conversión. Cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque es a través de la justicia, no la justicia de nosotros, sino la justicia de Dios en Cristo, la que nos lleva a ser uno con Dios. Y el juicio es el juicio venidero. Para nosotros ya no va a haber un juicio para condenación, porque ya hubo un juicio.
pero va a venir un juicio final. Entonces dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a haber un juicio, hermano, para todo aquel que no se arrepiente, para todo aquel que no reconoce a Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, esto es lo que una iglesia debe tener claro para evangelizar a otras personas. ¿Cuántas personas están afuera sin Cristo? Esta ciudad tiene 600,000 habitantes aproximadamente. ¿Cuántos cristianos hay en esta ciudad? ¿Cuánto? 50,000, dice el hermano. Tiene hartísima fe el hermano. Bueno, por esa fe. ¿Cuántos creen que hay? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos creyentes hay en esta ciudad? De 15,000 a 17,000 cristianos. Pero esos 15, 17,000, ¿cuántos son verdaderos creyentes? Pregunta, ¿hay harto por hacer? Hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer, hermano. Hay mucha gente que está partiendo a la eternidad sin Cristo. Si usted y yo no le hablamos, se van a perder. Si usted y yo no predicamos el evangelio, van a morir eternamente. Yo le pregunto, ¿hay salvación después para esas personas? ¿Se puede hacer algo por ellos después? Nada. Prediquémosle a nuestros vecinos. Y les hago un ruego, prediquémosle a nuestros vecinos. Prediquémosle a nuestra familia. Prediquémosle a nuestros amigos. ¿Sabe qué es que una persona se pierda eternamente? Es la cuestión más triste y más horrenda para un ser humano. Prediquemos. Él nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿A nosotros o a ellos? A nosotros. Si no predicamos, si la gente se pierde, es porque no predicamos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Esta semana, invite a su vecino, dígale, vecino, lo invito a tomarse una tacita de café. ¿Se acuerdan de Florinda y profesor Girafales? No pasa a tomar una tacita de café. Después de usted, el vecino le va a aceptar y le dice, quiero compartirle algo de Dios. No le diga Dios te ama, aunque Dios lo ama. Dígale Dios es santo. O no le diga pare de sufrir. Dígale Dios es santo. Por lo tanto usted es pecador y necesita un Salvador. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender el verdadero evangelio, a predicar el verdadero evangelio. Y no que la gente venga porque le gusta la música, o porque le gustan las luces, o porque le gusta el ambiente. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Si la persona se pierde. Personas que se van a perder en una iglesia. Tremendo eso. Dios nos libre a todos los que estamos aquí. Amén. Y que ojalá usted hoy pueda haber entendido que Dios es santo, que usted es pecador, yo soy pecador. Necesitamos la justicia de Dios para entrar a la santidad de Dios por medio de un libertador. Amén. Para que toda nuestra vida Cristo sea nuestro centro, Cristo sea nuestra vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tomas del agua que yo te daré, jamás volverá a tener sed. De eso se trata.
Amén. Oremos. Oremos al Señor. Para orar por esta niña, pastor, Isabela Peña, tiene muerte cerebral y es una familiar de Almeida. Es una familiar de Almeida. Tiene 10 años. Ok. Vamos a orar por una niña de 10 años. Tiene muerte cerebral. Pero sabemos que Dios puede sanarla para que ella conozca a Jesús. Amén. Generalmente cuando oramos por los enfermos, lo hacemos con ese propósito. Señor, sánale para que ella te pueda conocer. Señor, gracias Dios por tu palabra. Ella es la que me da vida. Ella es la que produce vida. La verdadera vida que está en Cristo. Gracias, Señor, porque hemos experimentado esa gracia, ese poder. Hemos experimentado, Señor, el poder del Evangelio en nosotros. Y ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Hoy oramos por aquellas personas que están en oscuridad, que no han podido entender por qué necesitan salvación, que no han entendido por qué necesitan un Salvador. No se ven pecadores, ni siquiera entienden qué es pecado. Pero hay una iglesia, Señor, que entiende tu verdad, que entiende tu palabra, y que somos los encargados de llevar esa palabra, ese ministerio de la palabra, para que otros alcancen la salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oramos por Isabela Peña, por esta niña de 10 años. No sé por qué tiene esto. Es tu propósito, porque todo en ti tiene un propósito. Pero hoy rogamos, Señor, por esta niña. Oh Dios, tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. Y tú puedes hacer de este cerebro un cerebro nuevo y traer vida para que esta niña te conozca, para que el poder de Dios sea revelado a aquellas personas, para que te puedan conocer. Envía, Señor, tu palabra y ella sanará. Envía tu palabra, sánala. Y a todos los que estén enfermos, Señor, en este recinto, haya una unción de sanidad en esta mañana, poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de cada vida, cada cuerpo, sanando, limpiando, restaurando, trayendo vida por tu poder, para que te puedan conocer. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Venga, Juanquita, que